Vamos a ir viéndolo para que podamos solucionar esa duda. Tengo demasiadas cosas. Vale, los transistores del circuito indicado en la parte derecha son Q1, tal, que nos dan aquí algunos de sus parámetros, y el Q2 con estos parámetros. Las hojas de datos están publicadas en FiTIC, que eso sería una plataforma interna Sí, vuestra, ¿no? sí. Sí, pero bueno, tampoco me hicieron falta las hojas de datos. Determinar los valores. Yo aquí el único valor que he hecho en falta sería la ganancia de cada uno de estos transistores, realmente. Eso sí que sería interesante. Ya que nos están poniendo un modelo específico, yo buscaría cuál es la ganancia Vale, de vale. la Claro, esta. yo tomé 10, como siempre nos dice que tomemos 10. Claro. Lo único es que, por ejemplo, los NPNs y los PNP suelen tener distinta ganancia, ¿vale? Vale. Vale, vamos a buscar primero las Vale. datasheets para tenerlos por ahí a mano y saber qué ganancia tiene cada uno de estos, típica. Y los vemos, ¿vale? Este sería uno, que este sería el de el NPN. No, este es sí, emisor, base y colector. Vale, y entonces aquí tenemos la ganancia, a ver dónde está. Vale, DC Current Gain tiene entre 120 y 270. O sea, podríamos coger como 120 como el valor mínimo, ¿vale? Para hacer los cálculos. Vale, como ves, dista bastante de 10. Vale, claro, sí. En este caso. Vale, entonces podemos coger el 120, pero lo mejor sería hacer los cálculos realmente con el mínimo y máximo, ¿vale? Porque hay veces que no sabemos cómo nos puede afectar esa diferencia de ganancia en nuestro circuito, ¿vale? Entonces tenemos ahí mínimo y máximo de este primero y después en el segundo, a buscarlo, datasheet, vale, y aquí nosotros tenemos que este tiene una ganancia, pues mira, este tiene una ganancia entre 120 y 560. O sea, bueno, lo mismo menos la máxima, que es lo que Sí, o sea, en este caso podríamos coger en los dos la mínima de 120 y resolver, ¿vale? Y ya está. Porque suele ser la que más perjudicial es o la que más restringente suele ser. En este circuito, lo que nos están pidiendo aquí, determinar los valores de RB1 y RB2 para que con 5 voltios en VI la caída de tensión en la carga RL sea lo más próxima posible a los 15 voltios. O sea, que estén trabajando que este transistor, el Q1, esté trabajando en saturación, básicamente. Sí, porque si lo que queremos es que aquí haya una caída de tensión de 15 voltios, pues la caída de tensión que tiene que haber en el Q1 tiene que ser mínima, ¿vale? Y ya está. Entonces para eso, pues el Q1 tiene que trabajar en saturación. Así que cuanto menor ganancia tienen estos transistores, más restringente va a ser esto, ¿vale? Este circuito. Vale. Así que en este caso el valor con el que nos tenemos que trabajar es con la ganancia mínima. Si cogeríamos la ganancia máxima en los dos, pues es posible que elijamos unos valores de RB1 y RB2 que sean demasiado altos para que el transistor que nosotros pongamos físicamente en la placa pues tenga esa ganancia y pueda proporcionar a la carga RL la tensión que nosotros queremos, sino que esto está trabajando en régimen pues lineal en vez de en saturación, ¿vale? Los transistores. Bien, pues vamos a continuarlo. Y entonces esto, ¿cómo nos queda? Pues si nosotros tenemos que las betas de esos dos transistores van a ser 120, ¿vale? Que creo que era la beta mínima de esos dos transistores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que conseguir? Pues aquí nosotros tenemos que el Q1 tiene una corriente máxima que pasa por el de 0,5 y el Q2 una corriente máxima de 0,15. Vale, claro, entonces... Lo que hice aquí yo, bueno, para comentarte un poco lo que dices en la ganancia, más o menos, lo que hice fue conseguir primero la intensidad que pasa por la base del transistor 1, que es... La intensidad que pasa por la o sea, por la pasa base del por transistor 1, o sea, esta de aquí. Sí, sí, exactamente, que coincide con la de colector del transistor 2. Entonces lo que hice, bueno, es simplemente intensidad de base 1 igual a intensidad de colector 1 partido por la beta. Y bueno, yo lo hice con 10, pero bueno, ahora con esa beta que tenemos, pues lo peté. Entonces, Bueno, después... perdón. Esto sería aquí. Vale, sí, que lo vamos calculando. Vale, o sea, beta del 1 por intensidad de la base del 1 igual a la intensidad de colector. Perfecto. Después de esto... Vale, después de esto, bueno, dije que IB1 igual a IC2 igual a, bueno, lo que No, dije IB1 igual a IC2. Ah, vale. IB1 igual a IC2, ¿vale? Sí. Vale. Vale. Después, teniendo eso, dije que, claro, para que esté en saturación, debe estar en saturación Q2 también. Entonces, ahora hice lo mismo que hice en el ejercicio del relé. Sabemos que V sub I. Sí, esto realmente para que esté en saturación, la ecuación buena no sería esta, sería esta. Vale, sí. Vale, Claro. eso es, aquí estará en saturación, lo otro todavía estará en lineal y justamente estará limitándolo, ¿vale?
Vale. Y aquí en la otra, este sería para el Q1 y para el Q2, por lo que nosotros tenemos es la beta del 2 por la IB2 y esto tiene que ser mayor que la IC2. Vale, perfecto. ¿Qué más? Vale, ahí sacamos el valor que tiene que ser IB2, que Vale. tiene que ser la IB2 mínima. Y ahora tenemos que el voltaje VI, que es 5, creo recordar que ponía 5, sí, 5, es igual a lo mismo de antes, IB2 por la resistencia B2 más la caída de voltaje entre base y emisor. Sí, es que aquí hay una cosa que lo vamos a tener que dejar todo al final en función de la RL, ¿no? Bueno, yo no tuve que dejarlo en función de la RL. Claro, date cuenta de que la intensidad que va a pasar del emisor hacia el colector, esta intensidad, ¿vale? La que da la que va a ir por el colector, la que va a pasar la RL, date cuenta de que nosotros la tenemos limitada a que tiene que ser menor que la ganancia del transistor 1 por la intensidad de la base. Entonces, claro, y esta intensidad realmente va a depender del valor que nosotros tengamos en RL. Si nosotros tenemos una mayor resistencia, pues esa intensidad va a ser pequeña, pero si tenemos una resistencia muy grande, muy pequeñita, pues la intensidad va a ser muy grande y entonces necesitaremos que la RB1 y la RB2 sean más pequeñas para que permitan mayor corriente, ¿no? Claro, yo lo hice pensando que IC1 era 0,5 yo. Vale, lo hiciste pensando en que el AQ1, o sea, era el valor máximo que puede dar. Claro. No es mala, porque más que eso no deberíamos dar. Claro, es que yo creo que para eso me dan ese dato, ¿no? Entonces tenemos 0,5, que 0,5 realmente es la corriente máxima de... aquí lo tenemos. Sí, collector current. Y la IC que nosotros tenemos es Absolute Maximum Rating. O sea, es la corriente máxima que nosotros vamos a poder tener que pase por el colector, ¿vale? Y esta es un pico de corriente no repetitivo, ¿vale? De 1 ampere. Entonces esto realmente lo podríamos ver aquí, cuál sería la caída de tensión que tenemos entre colector y emisor. Mira, aquí tenemos la caída de tensión que tenemos entre colector y emisor, dependiendo de la corriente que estemos demandando. Si nosotros estaríamos demandando los 0,5, ¿vale? Nosotros necesitamos una intensidad de la base mínimo de 10 miliamperios, ¿vale? Y se produce una caída de tensión de 2 voltios, ¿vale? Para esa... Esto es lo que en el otro ejercicio no habíamos tenido en cuenta, la caída de tensión que tenemos entre colector y emisor, que es por lo que yo decía, pues esto nos puede dar problemas, ¿vale? Porque realmente pues no va a estar pasando esa corriente, ¿vale? Va a estar pasando una bastante más pequeña, incluso casi la mitad, ¿vale? Dependiendo de la intensidad que pase por ello. Al final este transistor se ve que es un transistor de muy baja potencia, ¿vale? Que realmente pues eso, que no puede conducir casi nada de corriente, ¿vale? Y que se producen caídas de tensión bastante grandes. Vale, pero realmente las tablas nos dan toda la información. Otra cosa es que, pues eso, en el enunciado el profesor nos ha dado casi nada. O sea, esta tensión no la teníamos en el enunciado, ¿vale? Pero sí, me parece buena idea lo de coger el valor máximo de la corriente. Esta sería la IC máxima que puede pasar. Y entonces si nosotros cogemos la IC1, el valor máximo, ¿vale? Y esto realmente ya sí que tenemos ya cómo poder calcular todos los valores. Ya podemos empezar a tirar del hilo y sacar todo lo demás. Vale, sí. Que es lo que realmente pues queríamos. Sí, es lo que he hecho. Sí, bueno, ya te dije, saqué como el mismo relé, VI igual a IB2 por RB2 más el caída de tensión entre base y emisor. Y después la duda que tenía era, para calcular RB1, lo que hice fue aplicar Kirchhoff bueno, hacer una malla en ese círculo. Entonces me quedó, conté, ahora mismo no me acuerdo en dónde lo hice. Pero sí, es otro ejercicio lo que me estás contando ahora. No, claro, porque yo aquí se saca el valor de RB2, pero me queda el valor de RB1. Vale, yo aquí realmente tú has ido directamente al RB2, pero yo iría primero al RB1, ¿vale? Claro, pero ¿cómo saco el valor de RB1? Sí. Vale, lo primero que tienes que hacer es sacar cuál es la corriente de la base, ¿vale? Y la corriente de la base pues es la IC1 máxima, que la tenemos, que es 0,5 amperios, partido de la beta. La beta del 1, que es 120. Entonces, esto lo que nos va a quedar, pues es al final, pues eso, los 0,5 partido de los 120. Y eso nos queda que la IB1, pues no tiene que ser otra cosa que 0,5 partido de 120, nos queda unos 4,16 miliamperios. Vale. 4,16, pero podemos redondear a 4,2 miliamperios. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, la IB1, lo que decías, de que lo que tenemos que hacer es, pues, a ver, realmente no sé hasta qué nivel de profundidad quiere que os metáis cuando os da directamente el número de referencia del datasheet,
Pero aquí realmente podríamos hacer bastantes más cosas. Nosotros sabiendo que queremos que conduzca 0,5, realmente podríamos ir a las tablas y ver realmente cuál sería la correcta. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, nos dice que la corriente de base tiene que ser 10 miliamperios para que conduzca hasta los 0,5 y aún así con 10 miliamperios se va a producir una caída de tensión de 2 voltios. ¿Vale? Entonces eso lo podríamos tener todo en cuenta. Y con esa corriente de 10 miliamperios nosotros podríamos venir a otra tabla. Y aquí esto es lo que pasa, ¿vale? La ganancia de este transistor, ¿vale? Va a ir variando en función de la corriente que nosotros tengamos a través del colector. Si nos fijamos, más o menos se mantiene estable entre el máximo, entre a 120. Esto realmente es lo típico, ¿vale? Pero bueno, este no es máximo y mínimo, sino simplemente nos están mostrando a diferentes temperaturas el valor típico de la ganancia, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos viendo es que a una temperatura de 25 grados, pues estamos por aquí por unos 250 aproximadamente, ¿vale? Que es más o menos estable, y a partir de que le estamos pasando a través del colector una corriente superior a 1,5 a 0,150 a 0,15, mejor dicho, amperios, una corriente por el transistor de 0,15, empieza a caer la ganancia muchísimo. Por eso la corriente que nosotros tenemos que meterlo por la base para conseguir los 0,5 es tan grande, ¿vale? No son los 4 que saldría del cálculo teórico, los 4 miliamperios, sino son los 10. Vale, entonces, ¿qué más cositas tenemos aquí? Aquí realmente lo que tenemos es DC Current Gain versus Collector Current. Vale, aquí lo que tenemos es la misma gráfica de antes, ¿vale? La ganancia, pero ahora en función de la caída de tensión que nosotros permitimos en el colector emisor, ¿vale? En este caso, pues 3 voltios, 2 o 5 voltios. Vale, y esto también no es lo que yo quiero. Lo que quiero ver es la caída de tensión entre emisor y base. Emisor y base, realmente no veo ninguna grafiquita que lo muestre. Esta sería la caída de tensión, base emisor, con la corriente, o sea, en función de la corriente, pero esto no sé si estaría muy bien. Vale, creo que sería que con 0,5, o sea, que estaría por aquí más o menos, 0,5, lo que tendríamos es entre base y emisor tendríamos una caída de tensión alta. Bueno, no nos vamos a liar, vamos a ir directamente al grano, a lo que hacéis normalmente, porque yo creo que utilizar las tablas e intentarlo hacer exacto como sería en la realidad, pues creo que nos lo están pidiendo, así que vamos a hacerlo directamente con las tablas y con los valores que hemos sacado estándar. O sea, nosotros tenemos la IB1 que nos va a salir 4,2, sabiendo que la IB1 es 4,2, nosotros sacamos la caída de tensión que tenemos aquí, que sería la VRB1, y esta caída de tensión, la que tenéis entre colector y emisor, ¿cuánto la consideráis? Pues yo creo que era 0,2, pero sí, tampoco venía explícitamente, pero me acuerdo que creo que era 0,2. Sí, a mí me suena también que en algún ejercicio no, lo tomé como 0,2. Vale, vamos a cogerla como 0,2, ¿vale? Esto realmente dependerá mucho del transistor. Ya veis que realmente pues eso no es real, ¿vale? Eso es 0,2. En este caso, cuando nosotros tenemos corrientes altas, pues puede llegar hasta 2 amperios o más. 2 voltios, perdonad. Entonces, la resistencia RB1, ¿qué será? Pues será la caída de tensión que nosotros podemos tener en esa resistencia, que básicamente pues sería el... Claro, yo hice hacer Kirchhoff ahí es menos 15 más la caída de tensión entre el emisor, entre base y emisor. Sí, entre base y emisor del transistor 1, que serían los 0,7. Más la intensidad... Bueno, menos, ¿no? O sea, 15 menos esto. Ah, bueno, vale, yo tomé menos 15 más, pero vale, 15 menos. Y menos la base emisor, ¿no? Bueno, sí. Claro, pero es que ahí sería base colector, ¿no? Y base colector no lo sabemos. Realmente aquí sería emisor y este es el colector. Y aquí este es el colector y este es el emisor. O sea, en los dos casos es siempre del emisor a la base o base emisor. ¿Vale? O sea, en este caso es emisor base. ¿Vale? Este es el emisor y este es el emisor. ¿Vale? Donde está la flechita, el canal, bueno, la línea donde está la flechita, este es el emisor siempre. ¿Vale? Claro, pero claro, ¿por dónde estamos haciendo Kirchhoff entonces ahora? Vale, a ver, que tenemos aquí ya. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es las caídas de tensión que nosotros tenemos en este tramo. ¿Vale? Claro, pero ¿por qué así? Si eso no es una malla cerrada, ¿no? Sí. Pero está la... Aquí nosotros tenemos una fuente de tensión de 15 voltios que cierra el circuito, ¿no? Pero ¿y entonces dónde está el VI? El VI no lo tenemos que tener en cuenta para esta malla. Nosotros tenemos que considerar que este transistor está en saturación. Simplemente. Vale. Después calcularemos la RB para que ese transistor realmente esté en saturación.
La RB2. Vale, yo se calculé antes RB2 y calculé la malla así desde aquí. Claro, pero no puedes calcular la RB2 si no tienes la RB1, porque la RB1 lo que te va a marcar es la corriente del colector que va a pasar a través de RB2. Claro, yo la corriente de colector que va a pasar a través de RB2 la saqué, como ya te dije, Sí, de la IB. de esta. De IB1. Sí. Bueno, es igual ahí. Sí, bueno, realmente lo puedes sacar así también. Vale, nosotros vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero este, ¿vale? Porque el Q2 también lo vamos a hacer para que trabaje directamente saturación, para que sea más sencillo. Y lo único que vamos a poner es esto. Entonces tenemos los 15 menos la caída de tensión que tenemos entre emisor y base. Que aquí lo que vamos a tener son los 0,7 voltios entre esos dos. Y aquí vamos a considerar la caída de tensión que tenemos entre colector y emisor, que lo vamos a considerar que son 0,2, ¿vale? ¿Que son reales estos valores? Pues no, ¿vale? Pues sacado tu profesor de la manga y ya está. ¿Vale? Realmente estos valores van a depender del transistor, de la corriente y de todo lo que nosotros tengamos. Como se complica bastante la cosa cuando hacemos esos cálculos, lo normal es que si queremos tener exactamente cómo va a funcionar el circuito en la realidad, pues es que hagamos simulaciones y punto, ¿vale? Y en esas simulaciones incluso le podemos meter en el parámetro de la ganancia, le podemos poner para que varíe, ¿vale? De un punto, de una ganancia a otra. Bien, bueno, entonces básicamente la la RB1 que nosotros tenemos. Nosotros vamos a tener los 15 voltios que tenemos inicialmente, vamos a tener la caída de tensión de 0,7, vamos a tener la caída de tensión entre colector y emisor del transistor 2, que vamos a considerar que es 0,2 voltios, y ya está, eso sería el circuito cerrado, y esto partido de la corriente que la atraviesa. La corriente que la atraviesa, pues ya sabemos que la IB1 pues tiene que ser mínimo, o sea, tiene que ser 4,2. Vale. Ese valor mínimo. Y entonces de esto pues nos quedaría pues esos 15 menos 0,7 menos 0,2 partido de los 4,2 miliamperes. Y entonces aquí ya podemos sacar el valor que tiene 15 menos 0,7 menos 0,2 y esto partido entre 0,0042. O sea, nos sale una resistencia RB1 de 3,357 kilómetros. Que si esto lo redondamos a la resistencia menor más cercana, pues nos saldrá la resistencia de 3,3 kilómetros, ¿vale? Y entonces la RB2 pues nos sale algo parecido, que básicamente pues que va a ser esto. Aquí lo único que tenemos es este circuitillo que vamos a marcar en verde. Y entonces aquí estaría que RB2 va a ser igual a la intensidad de beta 2, los 5 voltios menos la VBE. Y entonces esto nos queda los 4,3 partido de la IB2, que la IB2 realmente no sabemos cuánto es porque no hemos calculado, pero sería básicamente pues los 4,2 miliamperios de antes partido de los 120. Entonces esto, la IB2 mínima que nosotros vamos a tener sería 4,2 o 4,3. Ahí he puesto con 2, ahí el otro lo he puesto... no es 4,2. Partido de 100. Entonces esto nos queda 0,0, o sea, unos 35 microamperios. Vale. Una corriente muy muy pequeña, ¿vale? ¿Esto está bien todo? Yo creo que sí. Vale, entonces tenemos esa corriente que aquí, 35 micrómetros. Y esto nos quedaría finalmente. Pues esto nos quedaría una resistencia de 122,88. ¿Y esto lo podríamos aproximar a cuánto? Pues no tengo ahora mismo el... Pues aquí, pero creo que había una de 130, ¿no? 130 y algo. 120 No, vale. y 150. O sea, en este caso, como tiene que ser siempre una resistencia menor, pues yo cogería la de 120, que es la resistencia menor más cercana. Vale. 120 kilómetros. Eso o ya la de 100. ¿Vale? Si la vemos muy justo. Bien, entonces aquí tendríamos ya los 120 kilómetros de la RB2 y la RB1 también lo tenemos, ¿vale? Los 33 kilómetros. Bueno, pues ya estaría dimensionado para que el transistor Q1 pueda ofrecer a la carga la resistencia y la intensidad máxima sin que, ¿cómo decirlo? Se me ha ido de la cabeza totalmente. Vale, pues nada, básicamente tenemos ya las resistencias RB1 y RB2 para que este transistor pueda dar la máxima corriente a la carga y haya la mínima caída de tensión en el Q1. Que aún así ya hemos visto en su datasheet que la mínima caída de tensión para la corriente de 0,5 cuando está funcionando en plena, pues lo que va a ser es que es
es igual a 2 voltios, ¿vale? Esa caída de tensión. Entonces aquí la carga pues nos aparecerá la corriente máxima de 13 voltios, ¿vale? Vale, entonces hemos determinado ya los valores, hemos hecho el apartado A. El apartado B indica los valores de las corrientes por Pero el realmente también lo hemos colector hecho. de cada por el colector y por la base del Q2. Pues sí, ya lo hemos hecho. Claro, Y indicar tiene sentido. las corrientes por el colector. Sí. Sí, es que Para las tenemos dos. que, Sí, para aquí saber las resistencias tenemos que saber. dice 2 es igual a IB1, y la IB1 la tenemos que es 4,2, bueno, que tiene que ser mayor de 4,2, y ya está. Y estas serían las resistencias mínimas, no, máximas, nosotros podemos poner. Por eso, si nosotros queremos poner una resistencia menos, no pasa nada. Bien, pues vamos a pasar al siguiente, ¿o qué? Vale, el siguiente es el 14. Creo que ya entramos en. No, el siguiente es el 14, que es el de. Sí, es el de. Este sí que no sé. O sea, yo sé que no puede funcionar, pero no sé ponerlo. O sea, no sé ponerlo por escrito a través de ecuaciones. Vale, o sea, el 14. Vale, este